Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Erkan Meric sorprendió a todos en su transmisión en vivo, revelando que algunas heridas del corazón nunca terminan de sanar. Queridos amigos, hoy estamos aquí para hablar de un acontecimiento que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a todos los fanáticos de las series turcas con la boca abierta. Como saben, siempre estamos atentos a cada paso que dan nuestros actores favoritos, y esta vez, el protagonista de nuestra historia es el guapo y talentoso Erkan Meric. Anoche, en una transmisión en vivo que parecía ser una charla casual con sus seguidores, ocurrió algo que nadie esperaba. Lo que comenzó como una noche tranquila, llena de risas y preguntas sobre sus nuevos proyectos, terminó convirtiéndose en una de las confesiones más emotivas y sinceras que hemos visto en mucho tiempo. Erkan Meric, quien siempre ha sido muy reservado con su vida privada, esta vez no pudo ocultar sus verdaderos sentimientos y, sin querer, se delató frente a miles de personas que lo estaban viendo en ese momento. Todo comenzó cuando Erkan decidió encender su cámara para saludar a sus fans antes de irse a dormir. Al principio, todo era alegría. Él estaba bromeando, leyendo los comentarios y agradeciendo el apoyo incondicional que recibe de todos ustedes. Sin embargo, el ambiente cambió repentinamente cuando un seguidor le hizo una pregunta muy directa sobre el amor. La pregunta era sencilla: Erkan, ¿eres feliz en el amor o extrañas el pasado? Fue en ese preciso instante donde la máscara de tranquilidad cayó. Erkan se quedó en silencio por unos segundos que parecieron eternos para todos los que estábamos mirando. Su mirada cambió, sus ojos brillaron de una manera diferente, como si estuviera recordando algo doloroso pero hermoso a la vez. Suspiró profundamente y, con una voz mucho más suave y melancólica, dijo las palabras que hoy son el titular de todas las noticias de farándula. Erkan dijo: a veces, amigos míos, creemos que el tiempo lo cura todo. Nos decimos a nosotros mismos que hemos avanzado, que hemos pasado página. Pero la verdad es que algunas heridas no se cierran nunca, solo aprendemos a vivir con ellas. Esta frase cayó como una bomba entre sus seguidores. Inmediatamente, el chat de la transmisión en vivo se llenó de mensajes de apoyo y, por supuesto, de especulaciones. Todos sabemos a qué, o mejor dicho, a quién se refería. Aunque no mencionó ningún nombre, todos los que hemos seguido su carrera y su vida amorosa sabemos que su corazón tuvo una dueña muy especial en el pasado. Esa relación que nos hizo soñar, ese amor que traspasó las pantallas y se volvió real, parece que todavía deja una huella imborrable en el alma del actor. Erkan continuó hablando, intentando arreglar un poco la situación para no parecer tan triste, pero sus palabras ya lo habían delatado. No me malinterpreten, agregó rápidamente, la vida sigue y hay muchas cosas por las cuales estar agradecidos. Pero el amor verdadero, ese que te toca el alma, deja una marca que no se borra con facilidad. Es increíble ver cómo un actor tan fuerte y exitoso puede ser tan vulnerable y humano. Esto nos demuestra que, detrás de la fama, el dinero y las cámaras, ellos sienten y sufren igual que nosotros. La honestidad de Erkan en ese momento fue conmovedora. No estaba actuando, no estaba interpretando un guión. Era Erkan Meric, el hombre, abriendo su corazón de una manera que pocas veces vemos. Durante la transmisión, los fans no paraban de escribir el nombre de su expareja, preguntando si todavía la amaba, si había alguna posibilidad de reconciliación. Él leía los comentarios y, aunque trataba de ignorar los más directos, hubo un momento en que sonrió con tristeza al leer uno que decía: ustedes eran la pareja perfecta. Esa sonrisa lo dijo todo. Fue una confirmación silenciosa de que, efectivamente, lo que vivieron fue único y que, tal vez, él todavía guarda la esperanza de que los caminos se vuelvan a cruzar. La noche continuó y Erkan trató de volver a temas más alegres, hablando de sus rutinas de ejercicio y de lo mucho que le gusta leer guiones nuevos, pero la atmósfera ya estaba cargada de nostalgia. Incluso, en un momento dado, se escuchó una canción romántica de fondo en su casa, y él comentó:
Esta música a veces es peligrosa, te hace viajar en el tiempo. Otra frase que, sin duda, iba dirigida a ese pasado que no logra soltar. Analizando sus gestos, su tono de voz y sus pausas, podemos decir que Erkan Meriç está pasando por un momento de reflexión profunda. A veces, cuando estamos solos y bajamos la guardia, es cuando la verdad sale a la luz. Y eso fue exactamente lo que pasó en esta transmisión en vivo. Se olvidó por un momento de que era una figura pública y habló como un hombre que extraña, que recuerda y que, quizás, se arrepiente de cómo terminaron las cosas. Es muy valiente de su parte mostrarse así. En un mundo donde todos aparentan ser perfectos y felices todo el tiempo, ver a alguien admitir que tiene heridas que no cierran es refrescante y nos hace conectar mucho más con él. Nos recuerda que el amor es complicado para todos, sin importar quién seas. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará después de esta confesión? ¿Será este el primer paso para un acercamiento? ¿O es simplemente un cierre definitivo, una aceptación de que el dolor siempre estará ahí? Los fanáticos no pierden la esperanza. Las redes sociales están inundadas de videos cortados de esa transmisión, con música triste de fondo, analizando cada microexpresión de su rostro. La gente quiere verlos juntos de nuevo, quiere creer que el amor puede tener una segunda oportunidad. Y con palabras como las que dijo Erkan, esa esperanza se aviva más que nunca. Él dijo, la vida es extraña, nunca sabes qué te espera a la vuelta de la esquina. ¿Estaba insinuando algo? ¿O solo filosofaba sobre el destino? Lo cierto es que Erkan Meriç nos ha regalado un momento de sinceridad absoluta. Nos ha permitido ver dentro de su corazón y nos ha confirmado que, aunque pasen los años, hay amores que se quedan tatuados en la piel. Su vulnerabilidad ha hecho que lo queramos aún más. No es fácil admitir frente a miles de personas que todavía duele, que todavía se siente la ausencia. Pero él lo hizo, y lo hizo con una clase y una elegancia que lo caracterizan. No habló mal de nadie, no culpó a nadie, simplemente expresó un sentimiento universal, el dolor de un amor que dejó marca. Estamos seguros de que esta noticia seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos días. Estaremos muy atentos a ver si hay alguna reacción por parte de la otra persona involucrada en esta historia de amor o si Erkan decide aclarar más sus palabras en el futuro. Por ahora, nos quedamos con la imagen de un hombre sincero, un poco melancólico, pero lleno de amor para dar. Un hombre que nos enseñó que no hay que avergonzarse de sentir y que recordar es parte de vivir. Queridos amigos, hemos llegado al final de este video tan emotivo. La confesión de Erkan Meriç nos ha tocado el corazón a todos y nos ha dejado pensando en la fuerza del amor verdadero. Ahora me gustaría saber su opinión, porque lo que ustedes piensan es lo más importante para mí. ¿Creen que Erkan Meriç todavía está enamorado y debería luchar por recuperar ese amor del pasado? ¿O piensan que estas palabras son solo una forma de despedirse definitivamente de esa etapa de su vida? ¿Alguna vez han sentido ustedes que tienen una herida que no cierra, tal como lo describió el actor? Por favor, escriban todas sus opiniones y teorías en los comentarios, los estaré leyendo y respondiendo. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna novedad y darle un gran like a este video si les gustó el análisis. Gracias por estar siempre ahí, por su apoyo y por ser parte de esta gran familia. Nos vemos en el próximo video con más noticias, más amor y más secretos de sus estrellas favoritas. Hasta la próxima.